Voy a empezar al revés, que empiezo siempre. Los agradecimientos, lo primero es a vosotros. Voy a dejar a MSD de lado un poco, porque bueno, este año, el lunes me llamaban de la facultad, que hacemos 30 años que acabamos, para celebrarlo. Y bueno, pues gracias a muchos de los que estáis aquí, a una mayoría, hemos trabajado, hemos hecho muchas cosas, hemos aprendido juntos muchos años. Esto es un problema que es común, hace 30 años lo teníamos. Los cerdos siguen, se nos siguen yendo de varilla, y tenemos diarreas en la lactación, es un problema que tenemos desde hace 30 años, ¿no? Entonces, bueno, primero de todo, gracias a todos los compañeros que hemos compartido viajes, problemas en granjas, unos los hemos resuelto con más éxito, otros con menos, pero lo seguimos intentando, y seguimos aprendiendo. Porque es un tema que os voy a contar algunas cosillas nuevas que yo también he aprendido la semana pasada de nutrición, concretamente, fuera. Y tenemos que hacer más cosas para terminar de controlar los procesos de diarrea neonatales. Bueno, todo lo primero, pues muchas gracias a todos vosotros, ¿no? Nos conocemos todos, gracias por venir, gracias por lo que me habéis aportado todos estos años y bueno, creo que me quedan todavía más años, porque 30 años son pocos, y seguiremos trabajando, ¿no? Y luego, bueno, pues lo primero de todo es darle también dentro de la organización y dentro de MSD a Miguel. Todos sabéis que cuando esto se organiza, pues está Miguel, que es el que se carga el mochuelo, y luego pues a ELASA, dentro en Segovia, como soporte para organizar, llamarlos a todos. Todo esto lleva su tiempo y su trabajo, y se lo quiero agradecer muy mucho. Y luego especialmente, esto es un trabajo, llevamos, bueno, Ana luego hará un poco más mención, hace casi 3 años que, más o menos 2 años y algo más, que hablamos para desarrollar esta nueva herramienta que todos utilizamos muy fácilmente hoy con las herramientas técnicas que tenemos, con los checklists es muy fácil repasar todos los factores, y es una herramienta, como bien lo pone, ¿no?, que nos ayuda a los veterinarios a revisar, a diagnosticar bien, porque muchas veces pues no lo diagnosticamos bien y por lo tanto pues hacemos tratamientos que no son correctos porque no tenemos bien el diagnóstico, y eso que nos permita controlar o en muchos casos también yo voy a hablar fundamentalmente más bien de cómo desde la nutrición podemos reducir o minimizar el impacto de la diarrea neonatal en los lechones, que tantas bajas nos origina, porque son lechones de muy pocos días de vida y sabéis que vía antibiótico tiene muy mala solución. Entonces, dentro del grupo de MSD, bueno, Roberto, empiezo por Roberto, por compartir hoy charla, Roberto, gracias. Ana, que ha sido la que ha sufrido, hay cientos de correos electrónicos en estos años, la que está sufriendo con Internacional, con la empresa de informática que hace todo eso, sigue estresada, creo que tengo que tomar hasta una manzanilla antes de empezar, la mujer, porque hasta el último día, a la última hora, la quiero dar gracias especialmente a ella. Y luego pues otros compañeros como Ruth Mejón también, que ha colaborado muy mucho en las mejoras, en lo que hicimos, y también a Marta, lógicamente. Y bueno, pues hoy como el lunes fue el cumpleaños de mi padre, pues la voy a dedicar a él, hace 84 años el hombre, y don Leopoldo tiene muchas ganas de seguir viviendo. Nos tomamos ahí unos cafés el domingo por la tarde, aquí mismo en Casares, y bueno, pues como sabéis, mis padres son de aquí, mi padre y mi madre, y entonces pues hoy especialmente se la voy a dedicar a ellos, ¿no? Bien, entonces es muy propio donde estamos, porque aquí justo enfrente está, como sabéis, la loba capitolina, que se llama Luperca concretamente, para el que no lo sepa, y dio de mamar con su leche a estos 2 niños, a Rómulo y a Remo, durante un tiempo. Es decir, que se encalostraron bien, y eso pues tiene su gracia. Bien, bueno, esto es algo que conocéis perfectamente, y que nos gusta a todos, pues nos gustan estos lechones y no estos, ¿no? Obviamente, ¿no? El impacto de una diarrea neonatal puede ser enorme, puede ser leve, tener poca importancia, la gravedad y la incidencia es, como sabéis, es abismal, ¿no? Puede tener muy poco impacto económico, o puede tener un grave impacto económico, no solamente las bajas, que se van a morir lechones, sino el retraso de crecimiento de esos lechones. Y otra cosa más grave, que sí que se sabe ya a ciencia cierta, que es que las alteraciones que nos va a provocar a nivel de la mucosa intestinal en esos lechones en los primeros días de vida, lo van a arrastrar el resto de su vida.
Estos lechones no van a alcanzar aquello que decía mi padre: ¿cuántos días tiene este cerdo? 150 días. ¿Cuánto pesa? 100 kilos. A este no le ha pasado nada, ni siquiera diarreas neonatales. Eso es fundamental. Ya empezamos, porque también hay una base a nivel entérico. Yo antes decía, y me habéis escuchado alguno, que la inmunidad del lechón, el 65% se generaba o se produce básicamente a nivel entérico. En el congreso de la semana pasada en Polonia de fisiología digestiva había compañeros que están investigando, que hablan que hasta el 72% de las células de inmunidad se generan a nivel entérico, con lo cual todavía más importante, para darle más importancia a la inmunidad de base, al buen encalostramiento, que son los dos equilibrios que bien nos ha explicado Roberto. Tengo que inmunizar bien, pero tengo que conseguir que tomen calostro, y lo tomen pronto. Y las primerizas, ¿por qué más? Pues porque las primerizas producen como mínimo un 16, 18, 20% menos de inmunoglobulinas que una de tercero, cuarto, quinto parto. No porque sea primeriza, bueno, no tiene la culpa de ser primeriza, por algún sitio hay que empezar, pero producen menos inmunoglobulinas con la misma vacuna, con los mismos cuidados. Es decir, es un animal inmunitariamente más débil. Y los hijos de las primerizas tienen más riesgo. Bien. Esto no voy a darle vueltas, hay una serie de diapositivas que están marcadas, simplemente es para decir que todos los factores que ha comentado Roberto tienen importancia. Yo voy a hablar de una cosa que es una de las partes de ella, que es la nutrición. La nutrición, lógicamente, fundamentalmente de la cerda reproductora, que es la que va a influir en que tengamos mayor o menor incidencia. Pero la cerda reproductora desde la gestación. Hay cosas que hacemos en la gestación que nos pueden agravar procesos digestivos en lechones, y por supuesto cosas que hacemos alrededor del parto, previo al parto o el primer día después del parto, alrededor del parto, incluso los 3 primeros días de la lactación. Ahí está el gran factor de riesgo. Luego ya posteriormente, después del día 3, 4, 5, nutricionalmente de las madres vamos a tener menos influencia. Bien, no voy a dar vuelta a todo esto, tenéis las presentaciones. Me imagino el que quiera mi presentación pues la tiene a su disposición con los compañeros de MSD, tal como lo pongo aquí. Los objetivos nuestros son muy claros. Tenemos que conseguir tamaño de camada y peso de camada al destete. ¿Qué quieren nuestros ganaderos? ¿Qué queremos los que también tenemos cerdos? Pues el mayor número de lechones que pesen lo máximo posible. No solo el mayor número de lechones, porque tenemos un problema hoy que también implica la nutrición de la cerda reproductora e implica la toma de calostro, y es que tenemos camadas muy numerosas. Y eso tocan a menos. Y tocan a menos de todo, también de calostro. Y entonces tenemos que conseguir las dos cosas a la vez, ¿no? Ayer me pasaba un compañero de Leria, de una granja de Leria, que Javier conoce, pesando una camada de lechones que pesaban los tíos una media de 1,800. Claro, esto era una camada, lógicamente. Bueno, el bar dirá que todos sus lechones pesan 1,800, pero se puede conseguir camadas de 25, 26 kilos al nacimiento. Eso ya es un factor muy positivo. Conseguir lechones de buen peso al nacimiento. Los lechones de mejor peso maman más, tienen mayor poder de succión, mayor reflejo del sistema nervioso del pezón de la madre con el cerebro de la madre, mayor caída de calostro, y va a favorecer la producción de calostro también. Tenemos que alimentar a la cerda para conseguir lechones más vitales, por supuesto, pero de un peso razonable. Los lechones más pequeños van a mamar menos. Entonces ya tenemos un problema que es implícito a la alimentación de la cerda. ¿Qué tenemos que hacer para tener una camada de lechones del mayor peso posible y el porcentaje de lechones de menor peso? Eso os lo voy a comentar también. Hay una parte que es muy importante, que nos vamos a centrar en el desarrollo del sistema mamario, porque eso tiene su importancia. Bueno, esto no voy a decir nada porque está en la checklist. Empezamos con 112 factores de riesgo. Aquello de la primera lista, cuando MSD me pidió los factores de riesgo en diarreas neonatales en lechones, pues la primera lista me salieron 112. Bueno, repasándolo, luego había 2 o 3 que estaban duplicados o podían estar doblados, ¿no? Pero bueno, el objetivo era crear una herramienta que sea práctica, es decir, que nosotros en la granja, vamos a una granja, y cualquiera de todos los que estáis aquí, con la experiencia que ya todos tenéis, pues no de una ojeada, porque eso no vale, lo de la ojeada, o aquí me huele a Oyeski, eso no vale, hay que chequear, hay que revisar cada factor de riesgo, porque a veces se nos queda, y en mi experiencia
al final, con diarreas neonatales se han resuelto casos que al final se nos ha olvidado el agua. O se nos ha olvidado el tratamiento que hacían del agua. Y unas diarreas que te mueres y han pasado 6 meses muriéndose el 20% de los lechones en la paridera y nadie se había parado a pensar en el agua, empezando por el dueño. Estas cosas las habéis vivido todos, ¿no? Entonces, yo posiblemente no os voy a contar grandísimas cosas hoy, 2 o 3 cosas nuevas sí, por de la semana pasada, pero la mayoría de las cosas estoy seguro que las sabéis. Y es justamente lo que nos sirve esta herramienta, es tener un orden para revisar todo bien, que a veces lo podemos hacer en la granja, en una visita a la granja, en un periodo corto de tiempo, porque tenemos que ir a la granja, vamos todos los días y además así debe ser, y no somos el médico que tiene que ver 18 pacientes en media hora, con lo cual no le da tiempo, es lógico. Pero nosotros vamos a la granja, tenemos un problema de coli, se nos muere el 20% de los lechones, eso nos supone unas pérdidas que son cuantificables perfectamente, porque un lechón cuando nace ya nos cuesta 15 euros, pues ya sabemos lo que nos cuesta el problema, ¿no? Vamos a pararnos a revisar bien los factores. Hay algunos que son más o menos importantes, como sabéis, la checklist también, me imagino que Ana lo explicará un poco más, pero a cada valor, al final han quedado unos 50, los top 50 de esos factores, es decir, se ha reducido a los 50 fundamentales factores que predisponen, agravan o facilitan con el coli presente, que siempre está, el coli siempre está, en mayor o menor cantidad, van a facilitar que haya mayor o menor incidencia o mayor o menor gravedad. Y a cada parámetro se le ha dado un valor, no todos tienen la misma valoración. Cada parámetro tiene mayor valoración, de tal forma que cuando, como habéis visto, Roberto saca el prioritario, los principales, es porque el programa lo que hace es revalorar, valoriza todos y les da un valor relativo a cada uno de ellos y pondera, no es una media aritmética de cada factor, es una media ponderada, que tiene más interés porque todos sabéis que en las granjas, claro, si yo la placa, el lechón nace y la placa está fría y es Segovia y es invierno y la ventana está abierta y entraron las cerdas ayer y no se ha lavado y está húmedo, pues claro, pues lo menos que nos puede pasar es que se mueran de diarrea. Luego diré, la charla termino con un dicho de Antifonte, que ya hablaba de cerdos hace mucho tiempo. Eso es lo menos que nos puede pasar. Como decía mi padre, el que no tiene cerdos no se le muere. Eso también es verdad, ¿no? Bien, entonces, esto no voy a hacer mucho más hincapié. Sabéis que hay factores ambientales, los conocéis todos. Bueno, es también familiarizarse con la checklist. Al final son 50 factores que todos bien conocéis, están muy bien ordenados, han hecho un trabajo ahí voraz, de colores, los responsables de marketing. Ahora me he dado cuenta que sirven para algo. Sirven para algo. Todos pensamos, esto de las farmacéuticas, este de marketing, tal, ¿por qué le pagarán? Tal, ¿no? Para hacer los carteles, tal. No. Hay una labor mucho más amplia detrás de todo eso, ¿no? Además lo tiene que ver con internacional le pone pegas, bueno, un quebradero de cabeza. Yo no quiero ser director de marketing después de lo que he visto. Está muy claro. Entonces, bueno, agradecerle mucho y es muy fácil de ver, muy visual. Bueno, lo que es una app normal y corriente, ¿no? Bien, factores de manejo, hay muchísimos factores de manejo, como sabéis, factores sanitarios. Y bueno, y vamos a los factores que yo quiero contaros un poco más o daros digamos unas pinceladas de lo que científicamente está demostrado, porque hay cosas que todos sabéis que en la nutrición puede influir o no, pero que sí que están bien demostrados y que lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Otra cosa es supongo o creo, no, lo de supongo o creo yo no lo voy a contar, porque yo también lo supongo o lo creo, pero que cada uno es libre de pensar, pero los parámetros que vamos a comentar aquí sí están demostrados, hay trabajos de literatura que demuestran que esos factores pueden incidir, pueden ser factores predisponentes, factores de riesgo, para las diarreas neonatales en lechones. Bueno, esto y cada vez lo tenemos todos más claro, ¿no? Es lo de la relación de la nutrición con la fisiología, la inmunidad y la sanidad, ¿no? Esto Arguiñano lo tiene dominado, Si el estómago está bien, todo va bien, Hay una relación directa de la nutrición con la flora digestiva y con la inmunidad. Si yo no alimento bien a mis cerdas, si la flora digestiva de mis cerdas no está equilibrada, la inmunidad de mis cerdas tampoco va a estar equilibrada y la puedo estar vacunando con la mejor vacuna
La puedo estar vacunando, la revacuno con coliclor, las primerizas, sigo el protocolo a rajatabla. Pero es que no tengo bien alimentada la cerda. No es que esté gorda o delgada, ¿no? Es que, o la meto antibióticos y barro toda la flora. Los antibióticos en las cerdas pueden barrerme la flora entera. ¿Y qué pasa con el sistema inmune de la cerda? Y si el sistema inmune de la cerda no funciona bien, imaginaros ya qué inmunidad le va a pasar al lechón. Frente a coli, por ejemplo. Una bacteria tan sensible que todos estamos familiarizados con ella. Entonces, en la relación nutrición-inmunidad está totalmente demostrada hoy. Hay ya trabajos de los últimos 5 años que lo demuestran perfectamente, y en el Congreso de Polonia de la semana pasada, sabéis muchos de vosotros que es un congreso cada 3 años sobre fisiología digestiva específicamente. Hay muchos grupos de investigación en todo el mundo, desde Patients, desde Canadá, a gente en Australia, trabajando en fisiología digestiva. Y están correlacionando de forma clarísima, incluso identificando por ADN, qué bacterias reales tiene o qué bacterias tiene en el digestivo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba, de hecho cuando terminé la facultad pensaba que lo único que tenían flora eran las vacas, por lo del rumen y tal. Decía, bueno, no había cogido yo el concepto de que los cerdos también tienen flora digestiva. Y tiene una flora saprofita enorme. Ya están identificadas, en este congreso se hablaba de cerca de 900 bacterias que una cerda en condiciones normales en su vida tiene en su digestivo. Y que necesita además para mantener su metabolismo y su equilibrio homeostático y su equilibrio inmunitario. Y luego hay lo que no se sabe todavía y se está estudiando, que es lo que nos confunde algunas veces a nivel de cuando estudiamos probióticos o flora que adicionamos a los cerdos para estabilizar su flora o mejorar su inmunidad, es qué organismos son, cuáles compiten con cuáles. Si aumenta, sí que se sabe que si tenemos más flora de lactobacilos frente a enterobacterias, pues la cosa va bien, ¿no? Pero bueno, se sigue estudiando en eso. Hay muchos datos y la verdad es que se aporta mucha luz sobre esto y se saben cosas. Con lo cual es la base un poco del trabajo del apartado de la nutrición sobre este APP y cómo influimos con la nutrición de la cerda reproductora, tanto en nutrientes como en materias primas, como en niveles de pienso que damos a la cerda en cada fase de producción, que esto también tiene su gracia, las curvas de alimentación, como sabéis, sobre la sanidad de la cerda y el impacto directo sobre procesos. Hay algunos problemas de nutrición que son directamente, vamos a tener un problema de diarreas colibacilares sí o sí. Y os voy a poner algunos ejemplos que todos seguro que habéis vivido alguna vez en vuestras propias empresas. Bien. De todas las formas, el pequeño astra de la reunión esta que estuve la semana pasada, lo tengo casi terminado, se lo volcaré a los compañeros de MSD y como tienen la invitación, Miguel, tendrá vuestro correo, el que esté interesado, que os lo envíen ya pronto, si no, de aquí a un mes o dos lo podréis leer por ahí en alguna revista o en algún sitio, ¿no? Pero si tenéis alguna prisa o interés por ello, este fin de semana, el lunes, me comprometo a que MSD tenga el astra de esta reunión, ¿no? Que hay bastantes datos de lo que estamos comentando ahora. Bien. Bueno, vamos a empezar por la regulación metabólica. Al fin y al cabo, el cerdo, un lechón se muere cuando pierde el 10% de su peso vivo. Todos los que estamos aquí, el 65% somos agua. Parecemos gran cosa, pues no somos nada, somos agua, la mayoría, unos más que otros, claro. Pero somos agua. Necesitamos para vivir un equilibrio electrolítico, hidroelectrolítico, y necesitamos un equilibrio homeostático, la homeoresis. Esto es fundamental. Un ejemplo que todos conocéis, un accidente muy grave, llegas allí, una persona tiene 2 piernas rotas, el brazo, pero está perdiendo mucha sangre. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Estabilizarles, ponerle un suero y meterle líquidos, porque si no se va a morir. Lo de menos es la pierna, el brazo, y lo otro ya se arreglará. Pero hay que restablecer su metabolismo basal, su homeostasis. Eso es lo fundamental. Y los lechones de diarrea se nos mueren, concretamente, por pérdida de líquidos. Y en los líquidos no solamente está el agua, sino está el sodio, está el potasio, está el cloro, y se acabó. Si perdemos la regulación metabólica, se acabó. El metabolismo, hay metabolismos proteicos, metabolismos lipídicos, que también vamos a comentar un poco cómo funcionan más o menos en la gravedad o no, o en la influencia de tener la flora más o menos estabilizada o en el riesgo de aumentar la incidencia de diarreas en los lechones. Bueno, la pirámide de Spinoza la sabéis, teóricamente la regulación metabólica tiene que estar abajo, ¿no? Donde está la respuesta inmune, en las raíces, ¿no?
Las emociones están arriba del todo, ¿eh? A veces es como la sociedad, empezamos por las emociones, terminamos por los instintos y las motivaciones. No, no. La base, la pirámide de la regulación metabólica está en la base de la alimentación y en la base también de la respuesta inmune. Esto es fundamental. ¿Sabéis por qué hoy también tenemos incluso más riesgos desde el punto de vista nutricional de tener problemas de diarreas colibacilares en los lechones? Pues porque tenemos una cerda muy diferente. Las cerdas que tenéis todos en vuestras empresas, en vuestras granjas, son cerdas más musculadas. Las cerdas que teníamos hace 20 años eran cerdas mucho más grasas. Un ejemplo típico es, comparemos la cerda ibérica con la cerda blanca. Eso lo vemos claramente. Alimentando una cerda ibérica o una cerda blanca, los riesgos de colibacilosis son abismalmente diferentes. Una cerda ibérica, en la lactación la tenemos que restringir la alimentación, porque si no se nos va a engordar. ¿Por qué? Porque tiene un metabolismo de los lípidos muy acelerado. Una cerda blanca se nos va a adelgazar sí o sí. El riesgo es que se nos adelgace demasiado, porque está en balance negativo, está en catabolismo, en la lactación. El resto de la gestación es fase anabólica, anabolismo gravídico. Es decir, el balance de nutrientes es positivo, de todos los nutrientes. Pero los excesos, en alimentación, los excesos se pagan. De grandes cenas están las tumbas llenas, ¿eh? Y grandes diarreas también, ¿eh? De comer por exceso, ¿eh? Entonces, la nutrición es un equilibrio de nutrientes. Un exceso de vitamina A produce ceguera, una deficiencia de vitamina A produce ceguera. Todos los nutrientes tienen que estar en equilibrio, ¿eh? Los excesos se pagan y además un exceso de un nutriente reduce la absorción de otro nutriente, ¿eh? Sabéis la de los minerales que estudiasteis todos o que estudiamos todos, ¿no? Bueno, uno lo estudiaría y otro no, pero todos nos lo dieron en clase, ¿eh? Entonces, un exceso de un nutriente penaliza la absorción de otro nutriente, siempre, ¿eh? Entonces, la dieta no es mejor la que tenga más proteína, o la que tenga más energía, o la que tenga más lisina, no es así, ¿eh? Esto no funciona así, ¿eh? No es mejor dieta la que tenga más lisina de gestantes o más energía, no, puede ser negativo incluso, ¿eh? Bien, tiene que ser un equilibrio. Y eso está muy condicionado en las cerdas actuales por esto. Porque las cerdas que tenemos, cualquiera de las cerdas que además son hiperprolíficas, claro, las empresas de genética han hecho bien su trabajo, queremos tener más lechones, pues bueno, pues ahí tenéis 14. Ahora a ver qué hacéis con ellos, ¿eh? O 18. O 20, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros habéis visto cerdas de 20? La tira, un montón de ellos, ¿eh? Ya nos complica la vida lo de 20, ¿eh? Mi abuela tuvo 18 y tampoco la pasó nada, ¿eh? Es decir, y ahí está mi padre, 84 años, como una fiera, ¿eh? A ver quién tiene 18 ahora, ¿eh? No los tuvo de una vez. No, exacto. Esta buena apreciación, ¿eh? No los tuvo de un solo parto, los tuvo en 25 años. Javier está muy atento, habéis visto que no ha perdido el tío, está lo que está, ¿eh? ¿Entendéis? Tenemos un animal que primero el esfuerzo metabólico es más elevado. Hay un esfuerzo metabólico general superior, porque tampoco le damos mucha diferente cantidad de pienso en cantidad total a una cerda hoy que hace 10 años, 1.150 kilos. Pero no aquí en España, sino analiza los datos de Francia, de Brasil, de Estados Unidos, de Holanda, de cualquier sitio, y las medias son 1.150, 1.175, 1.125, las cerdas blancas. Eso es lo que come una cerda año. Otra cosa es cómo lo come y cuánto come de lactantes y cuánto come de gestantes. Ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿eh? Esa es la importante. ¿Cómo come usted? Bien, pues esto es lo importante, ¿eh? Desde la base metabólica, para entender un poco estos factores que nos pueden agravar las diarreas neonatales o incluso a veces ser el factor predisponente y el principal factor en muchos casos. Porque las cerdas son muy magras, es decir, su metabolismo de la proteína está mucho más acelerado, ¿eh? Cuando quema nutrientes o cuando quema reservas en la lactación, no solamente a veces está perdiendo grasa, está quemando músculo. Y al quemar músculo se produce mucho calor endógeno también, ¿eh? Y las cerdas se termorregulan mal, los cerdos se termorregulan muy mal. Sabéis que tienen glándulas sudoríparas pocas y encima atrofiadas, se termorregulan mal. Cualquier calor endógeno en exceso, típico verano, sin refrigeración en las parideras,
¿Cuántas cerdas se nos mueren más en cuanto empieza el verano? Por colapso cardíaco, unas cuantas. Luego se acostumbra, tal la cosa, pero la cerda tiene un sistema cardiocirculatorio muy justito para su volumen corporal, tiene un corazón pequeño, tiene un sistema circulatorio, que el sistema circulatorio lo que hace es circular sangre para refrigerar. Eso lo decía un ganadero de Zaragoza, el de las palas tenías. Yo después de comer mucho, me refrigero bien, me como una barra de helado. Se comía una barra de helado. Se refrigeraba. El tío no lo tenía mal entendido. Comía tal, se comía 2 filetes, 4 huevos, le echaron del Corte Inglés de Zaragoza cuando lo inauguraron, porque se metió en el buffet y les echaron, a él y a 2 amigos, porque ya llevaban por 10 flanes. Esto es real como la vida misma. Entonces el tío se tenía que refrigerar, porque si comía mucho y no se refrigeraba, alguna diarrea que otra podía tener. Y era lo peor, lo menos que le podía pasar, lo otro era palmarla. Entonces, entendéis un poco la base metabólica. Esto es básicamente lo que yo quiero trasladaros hoy desde el punto de vista para que entendamos un poco la influencia de la nutrición. Los otros conceptos los entendéis todos, los veis todos los días en las granjas y voy a pararme un poco menos, ¿no? Pero este es uno de los problemas, no problema, es decir, tenemos que saber, todos lo sabemos, tenemos una cerda más musculada, tenemos que alimentar una cerda que es más musculada. Eso no significa que como es más musculada solo la tenemos que dar lisina, no. Para depositar músculo también necesita energía. La energía es necesaria para depositar músculo. También la lisina, por supuesto. Pero en equilibrio siempre. Bien, esto es uno de los factores que nos condicionan mucho. Y esta es un poco la diapositiva, un poco base de las alteraciones nutricionales que pueden desembocar en problemas de diarrea neonatal. Al final, nosotros, bueno, casi todos hemos estudiado el concepto de homeostasis, esto lo entendemos todos. Ahora, bueno, se ha cambiado un poco el nombre, se llama homeorresis o el síndrome de dishomeorresis, es decir, que se me altera el metabolismo, dicho básicamente. Nosotros, cuando hay una alteración metabólica en humana, normalmente, muchas veces después de un parto, después de una operación, después de un disgusto, se ha muerto tu padre, no sé, alguien muy querido, y tienes una alteración metabólica, niveles de cortisol mantenidos, y te empieza a alterar enzimas que intervienen en el metabolismo de la proteína, en el metabolismo de los lípidos. Y de repente o te engordas o te adelgazan mucho. No, es que se me ha alterado el metabolismo, esto lo escucháis mucho. Pues esto también hay que tenerlo muy en cuenta en las cerdas. Y en las cerdas tenemos, y más en las cerdas actuales, la homeostasis o la homeorresis en la fase de lactación y en la fase de la gestación. Tenemos que intentar mantener con la alimentación el equilibrio, lo que era el equilibrio homeostático de la cerda, su equilibrio basal, no solamente del aporte de nutrientes para cubrir sus necesidades de mantenimiento más sus necesidades de producción, que sí, que eso es lo básico desde el punto de vista productivo, para producir lo mejor posible, pero para producir en equilibrio tenemos que mantener su homeostasis, su equilibrio base, porque si no, entre otras cosas, reducimos la longevidad y la vida productiva de la cerda. Vamos a cortar la vida productiva de la cerda. Bien, sabéis que hay una serie de síndromes corporales ligados a esto, que son síndromes metabólicos, que los estudiamos como síndromes metabólicos, que están descritos en los libros, que lo ha descrito muy bien en el libro de Otto H. Jean-Pierre Martineau, el libro que tiene de patología de cerdos, que están muy bien descritos. Es el síndrome de cerda delgada, el síndrome de cerda grasa, el síndrome de cerda acordeón, que se adelgaza, se engorda, se adelgaza, se engorda. Todo lo habéis visto. En aquella granja donde las cerdas las tenéis muy gordas, hay más, y las cerdas llegan gordas a parir, hay más diarreas colibacilares. Donde tenemos cerdas muy delgadas, hay más diarreas colibacilares. Donde tenemos una granja que la subimos el consumo, las adelgazamos, las engordamos, el riesgo de diarreas es superior. Todo eso siempre ligado, no se nos olvide, con el resto de otros factores, ¿no? Si lo otro está muy bien atado, pues no necesariamente vamos a tener un gravísimo problema, pero seguro que sí. Cerdas que entran muy grasas, con mucha condición corporal a parir, lo tenemos casi asegurado, diarreas, y si son encima primerizas, vamos, eso es de cajón desastre. Granja nueva, empieza la granja nueva, pienso de engorde, no las racionas, las cerdas llegan gordas a parir, son primerizas, llegan casi con 200 kilos. No, es que las he vacunado, ya, sí, está muy bien, pero hay un problema mucho más importante, que es un problema de base metabólica. Esa cerda va a alterar su flora, va a alterar la flora del lechón, porque el lechón nace, su intestino al momento de nacer, creo que lo ha mencionado o lo ha dado a entender, por lo menos yo lo he querido entender así, Roberto, ¿no? El lechón
dentro de los dos cuernos uterinos, su intestino está totalmente limpio, aséptico, no hay ni un solo microorganismo dentro del intestino. El lechón se empieza a contaminar en el momento que sale del canal vaginal de la cerda y toca suelo. A partir de ese momento ingiere todos los colis que nos podamos imaginar, pues bien en el suelo, vía manejo, no suciedad, no limpieza, etcétera, etcétera, o directamente ¿de dónde? Las heces de la cerda o calostro de la cerda. Ahí es donde va a ingerir los colis, en las primeras 24 horas de su vida. Y la colonización de la flora digestiva del lechón, si es estable y es correcta, estará bien, pero si es la presión de infección que va a sufrir en esas primeras fases es muy alta y no recibe suficiente inmunidad, vamos a tener un problema de diarrea colibacilar. Es un poco el mismo, por poneros un ejemplo, las cerdas que tienen Streptococcus suis, ¿qué le pasan al lechón? Tenemos una granja, paren 20 cerdas, hay 10 cerdas que son positivas a Streptococcus suis, que cuando nace el lechón le contaminan vía vaginal, en ese momento le contaminan, pero automáticamente le pasan la inmunidad con el calostro. Con lo cual el hijo de una madre positiva a Streptococcus suis no le pasa nada porque tiene la bacteria y a su vez tiene la inmunidad. ¿Cuáles son los lechones que lo van a pasar mal? Los de las cerdas que son negativas, que no tienen ni la bacteria ni tienen inmunidad. Y cuando les pongan en contacto con lechones de madre y hagan las adopciones, cesiones, etcétera, etcétera, esos son los que van a tener el problema de meningitis. Pues un poco lo mismo con los casos de coli. Pero también en coli hay una cuestión que es una cuestión cuantitativa. Aquí el tamaño sí que importa en coli. ¿Por qué? Porque tiene que haber, hay muchos estudios que lo determinan. Lo decía también Roberto y me parece muy importante tenerlo en cuenta. El coli va a estar ahí, siempre va a estar. Otra cosa es que identifiquemos muy bien las cepas, las toxinas, los piles de adhesión, eso es importante. Pero el coli va a estar. Pero necesitamos una mínima cantidad de 10 elevado a la 3, según los estudios, de coli por centímetro cuadrado de intestino para provocar un cuadro agudo de diarrea colibacilar. Es decir, necesitamos una cantidad. Esto en trabajos experimentales, en la práctica de la granja es lógico que esto no es así. Puede haber 10 a la 6 o 10 a la 3 o 10 a la 2. Pero lo que está claro es que a mayor presión de infección, mayor riesgo. Porque hay un dintel a partir del cual vamos a tener diarrea y va a ser un desastre, y otro dintel por debajo que lo vamos a tener controlado. Y tenemos todas granjas que las conocemos, que no has visto una diarrea en parideras o has tenido 4 diarreas sueltas, y otras granjas que nos dan problemas de diarreas en lactación sistemáticamente. Entonces, ese es porque es un tema cuantitativo también, no cualitativo, de cantidad. Bien, entonces dentro de estos síndromes, cerda grasa, cerda delgada o cerda magra, algunos sabéis, si viajáis a Brasil, cuando en Brasil cerda magra es la gorda, no es la musculada. O sea, una magra en Brasil es que está gorda. En magro aquí es que está delgado, está musculado. Es diferente. Pero bueno, en síntesis lo entendéis perfectamente. Luego, los factores que bien están en el checklist: manejo, ambiente, alojamiento, cualquier factor de estrés, que estos influyen sobre el sistema límbico, alterando, lógicamente, el metabolismo basal del animal, y los factores nutricionales que están ligados a procesos catabólicos. Momento del parto, la cerda entra en catabolismo, mientras la gestación ha estado en anabolismo, anorexia, cualquier proceso de adelgazamiento, enterotosemias, constipación intestinal, es decir, estreñimiento. Todos sabéis que un proceso de estreñimiento, una cerda con estreñimiento, tiene más riesgo de que esa cerda en el parto, sus lechones tengan diarreas colibacilares, en granjas donde hay alto porcentaje de estreñimiento, que a veces hay estreñimiento que es simplemente ligado a que la cerda come poco, no pasa nada, o condiciones ambientales, o bajo consumo de agua. Es decir, el estreñimiento tiene otros muchos factores, como sabéis, pero cuando hay procesos de estreñimiento durante la gestación, ¿qué es lo que está pasando? La cerda reproductora tiene un tránsito intestinal muy lento. Un lechón de días de nacimiento tiene un tránsito que dura 12, 14, 16 horas, es decir, desde que come hasta que defeca, el tránsito son 12, 14, 16 horas. Una cerda gestante de tercer parto, por ejemplo, la media mínimo son 48 horas de tránsito. Cualquier factor que altere la motilidad y el tránsito y que enlentezca el tránsito, que lo vamos a ver manifestado fundamentalmente con procesos de estreñimiento, ¿qué es lo que va a provocar? Que en el intestino grueso, sobre todo, se ha producido una gran absorción de agua, porque es donde se produce la absorción de agua y de electrolitos. Pero también hay nutrientes que llegan al intestino grueso sin digerir, producen ácidos, se metabolizan
se fermentan, producen ácidos grasos volátiles, que es la fuente de energía para el coli y el clostridio que está allí. ¿Y quién aprovecha antes el coli, la energía rápida? Coño, los que están listos, los ladrones, ¿eh? El tío que está allí tranquilo, el que es buena gente, pues no está preocupado de... Siempre llega al último, siempre se te cuela la señora en la compra, tal, tú estás tranquilo. Ese es el coli bueno. Pero el coli malo rápidamente aprovecha, y los clostridios aprovechan esa energía de los ácidos grasos volátiles. ¿Y qué hacen? Proliferan, se multiplican. ¿Y dónde pasan? Vía hemática, y vía hemática, tanto la bacteria como la toxina, pasa vía hemática, pasa vía leche, y inmediatamente, nada más nacer el lechón, pues ya está, un chute bueno de enterotoxinas, y de coli, y ya tenemos la diarrea. Por un enlentecimiento del tránsito intestinal, por un proceso de constipación. Hay muchas variables también, como podéis entender, no me da tiempo a contar todos los factores nutricionales que puedan incidir. Al final, si tengo una fibra de buena calidad, la fibra buena en cerdas es la neutro detergente, no la ácido detergente. Yo puedo tener un pienso con un 8 de fibra y tener estreñimiento, y con un pienso de 5 de fibra y no tenerlo, porque lo que me importa es que tenga un 17, 18, 19 mínimo de fibra neutro detergente. La importante es la neutro detergente. El ácido detergente no es válida en la motilidad intestinal para los cerdos. El concepto de fibra dietética en cerdos se basa fundamentalmente en fibra neutro detergente. Y luego las fuentes de fibra neutro detergente, pues bueno, los típicos son el salvado, la pulpa remolacha, pero la pulpa remolacha buena, no la que solo tiene carbonato, y potasio, sino... Luego hay que analizar cada materia prima, ¿no? Porque decimos, bueno, la cebada puede tener buena fibra o mala, depende de la cosecha. En general la tiene buena, pero bueno, no todas las cebadas tienen buena fibra, depende. No, ya te os digo el centeno, cuidado con el centeno. Bien, y depende del porcentaje. Pero entendéis, el concepto de estreñimiento, la importancia que tiene en el desarrollo de cuadros de diarrea colibacilar. Procesos de cistitis, mamitis, ya lo ha comentado. La mamitis puede ser un proceso infeccioso, pero también la mamitis la podemos desencadenar nosotros por una mala alimentación de la cerda, o por una mala práctica de manejo del alimento previo al parto. Cerdas con síndrome de cerda grasa, es decir, cerdas que entran con mucho peso a la paridera, con demasiado peso, más de 24 milímetros de grasa. Esas cerdas tienen más riesgo de tener mamitis. ¿Por qué? Porque su parto es más prolongado. El parto dura más de 4 horas, más lechones nacidos muertos, más intervención manual, más esfuerzo metabólico. Una cerda, pensad que en el momento del parto ya pierde el 10% de su peso vivo. Se tendría que morir entonces, Roberto. No se muere porque es una cerda, no es un lechón pequeñito, y lo que ha perdido no ha perdido sus reservas corporales. Son lechones. Pero una camada de imaginaros, 25 kilos al nacimiento, de una cerda que pese 250 kilos, es el 10% de su peso vivo. Más placentas, líquidos amnióticos, etcétera, etcétera. Pero se descompensa. El momento del parto metabólicamente es un momento crítico. Hay una descompensación metabólica, hay como un cambio de presión interno de fluidos corporales de compartimentos intracelulares a extracelulares para compensar. La irrigación sanguínea, parte de ir la irrigación sanguínea a 2 cuernos uterinos con 14, 15 lechones enormes, con una placenta epitelio coreal, a tener que empezar a irrigar el tejido mamario para producir leche. Y que se desencadene, baja la progesterona, sube la prolactina, y tiene que empezar a producir leche. Si yo bloqueo esto, vía nutricional, con exceso de alimentación, con exceso de nutrientes, con exceso de proteína, con demasiado alimento, proteína de mala calidad, no solamente es exceso, sino peor o mejor calidad, puedo estar desencadenando también un síndrome MMA directamente. Y la cerda no va a dar suficiente calostro, y si no da suficiente calostro, y el lechón no toma suficiente cantidad, si no tiene suficiente nutrientes, el calostro tiene mucha proteína, no mucha energía. Un calostro tiene un 15% de proteína, la leche un 5%, más o menos. Si el lechón en su intestino no tiene la suficiente cantidad de nutrientes basales para su mantenimiento, la flora que está colonizando el intestino del lechón, en ese momento recién nacido, que lo ha tomado vía leche, chupando las heces de la cerda, el suelo de la paridera, el tejido mamario de la cerda. Por eso es tan importante lavar las cerdas, que entren limpias, que no entren hechas una mierda y más de los parques, etcétera, etcétera.
se me va a alterar esa flora. Y ese lechón es carne de cañón también para tener procesos derivados de un síndrome MMA, porque no tiene suficientes nutrientes para mantenerse. Y entonces los metabolitos de la digestión los aprovecha la flora patógena siempre. La primera que aprovecha los metabolitos de la digestión, lo que sobra es la flora patógena. Bien, bien, ya está, esto ya está explicado, porque es la UNI 10, claro. Bien, voy ahora a causas, temas prácticos. Ya he sentado un poco, creo, las bases nutricionales, metabólicas, que se derivan. No tenemos tiempo para explicar mucho más. De todas formas, cualquier duda, cualquier comentario, pues luego, por favor, lo decís. Y si lo sé, pues os contesto, ¿vale? Y si no, pues seguiré estudiando, iré a otro congreso, a otro sitio y preguntaré a alguien, y ya está. Entonces, factores nutricionales típicos que están demostrados y que muchos hemos sufrido en la granja, y que no olvidéis que pueden ser factores desencadenantes. Podemos haberlo hecho y no tener colibacilosis, pero si lo hemos hecho y hay colibacilosis, vamos a tenerlo en cuenta, no lo descartemos, ¿no? Bien, es muy sencillo. Estos son los factores típicos, se llaman predisponentes porque es igual que todos salimos de casa. Yo hoy mismo, ayer llegaba a las tantas de Bruselas, salía de casa y sales todos los días por el mismo sitio, no prestas atención, y no me he comido un coche pues de milagro. Los accidentes, ¿dónde son? En las carreteras pequeñas cuando estás llegando a casa. Este es el caso de los factores predisponentes, cosas que sabemos que se hacen, y es eso que nos dice el ganadero que conocemos de toda la vida, que nos hace mucha gracia a todos, es que esto lo llevo haciendo toda la vida. Es imposible que usted lleve haciendo esto toda la vida, porque a mí ya me gustaría hacer cosas todos los días y no las puedo hacer. Es imposible. Han cambiado cosas, seguro. Seguro que han cambiado cosas, ¿no? Alguien hace poco en una empresa grande me llamaba porque se le mataban los cerdos al final, cuando iba a cargar los cochinos grandes, ibéricos, 140 kilos, y se pegaban y había cerdos muertos. Y lo único que pasaba es que tenía los machos y las hembras juntas, a la misma densidad que cuando los tenía los blancos, en el mismo cebadero, pero eran ibéricos. Había cambiado un poquito la cosa, Y además, en vez de producir a 130 kilos, los estaba llevando a 150. O sea, habían cambiado bastantes cosas. Según él, todo era igual. Entonces, lo de que siempre lo hago igual, yo casi todos los domingos que bajo a Segovia, paseo con mis hijas y mi padre, me encuentro con Javier en la esquina del Manolín. Pero no todos los días, muchos días sí. ¿Por qué? Porque mi padre y Javier viven casi juntos. Y es la hora de comer, es domingo. Bien. Pero seguro que no lo hace así todos los días. Es la típica palabra, todo, Rosa lo estaba diciendo de memoria, ya verás cómo dice lo de lo hago así toda la vida. Ya lo ha dicho ella antes que lo haya dicho yo. Bien, entonces, hay una serie de factores, es lo que voy a relacionar ahora, que si lo vemos, si lo hacemos, hay que corregirlo en la granja. Hay que corregirlo, porque si no vamos a tener, o podemos tener problemas, o si tenemos un cuadro de diarrea colibacilar que nos preocupa y es grave, hay que corregirlos todos a la vez. Que es el momento, Yo a veces estoy esperando que tenga un problema grave para corregirlos todos a la vez, porque si no, no me hace caso. Entonces, cuando llega, se le muere el 30% de los lechones, lleva 6 meses desesperado y tal, ese es el momento, ese es el momento. Ese es el momento. Hay que también estar al tiempo, porque muchas cosas las decimos en la granja, pero no nos hacen ni caso. Y vuelves 10 años después y está haciendo lo mismo, o peor. Porque los vicios es lo que tienen, y se van agravando, y se van multiplicando. Son exponenciales, como la epidemiología, 2 elevado a la n. La nutrición, factores típicos que conocéis todos, ¿vale? Voy a hacer un repaso muy somero, ¿no? En esto no me voy a parar tanto porque lo que creía oportuno era pararme en lo otro, que es quizá lo más complejo, o lo que las personas que no os dedicáis tanto a nutrición, aquí hay personas que hacen nutrición todos los días y lo saben de memoria, pues creo que era lo más importante de entender. Y ahora vamos a lo práctico, lo que vemos en la granja, qué factores, de un poco de carrerilla, que estos están metidos indirectamente en los factores de riesgo en la checklist, de forma indirecta. Bueno, cosas prácticas. La condición corporal de nuestras cerdas en la granja es correcta. ¿Están gordas? ¿Están delgadas? ¿Están bien? ¿No están bien? Todos lo sabéis. Hay gente que tiene las cerdas muy delgadas, muy gordas, otros a medias. Entras en granjas donde ves mucha dispersión, unas muy delgadas, otras muy gordas. Eso va a ser un problema siempre.
siempre va a ser un problema. Y el riesgo es muy importante. Reducimos el consumo en los 3, 4, 5 días del parto, previo al parto, o encontramos que una cerda, porque además las cerdas, claro, paren al 115. Las ibéricas al 113, las jabalinas al 118, pero no todas paran al 115 o al 114, hay cerdas que paran al 113 y otras que paran al 118. Y hay alguna cerda que, es que se me ha adelantado, llegas a la granja, lo típico, la cerda está pariendo, el comedero lleno de pienso, es que se ha adelantado, mira la ficha y es mentira, ha parido el día que le tocaba, y se ha comido 3 kilos de pienso antes de empezar a parir. Pues el riesgo sanguíneo y otras cosas no van a ir a donde tienen que ir, va a estar dudando, o digiero esto y me intoxico y me muero, o paro, no paro de parir. ¿Qué hago metabólicamente? Porque luego la biología es sabia, es decir, vosotros sabéis que las jabalinas, cuando no hay alimento en el campo, ese año no se reproducen, porque saben que no van a poder mantener su gestación. Entonces, cuidado con eso. Porque además, ¿qué hacemos la mayoría de las veces? ¿No? Pues cambiamos de un pienso de gestantes a un pienso de lactantes. Las cerdas entran en paridera por la estructura de las granjas, por los silos. Entonces, bajemos la alimentación antes del parto. Las necesidades de la cerda 2, 3, 4, 5 días del parto son ya pocas. No debe comer mucho. El lechón sí, está creciendo mucho, pero ya ha crecido lo suficiente. Es decir, hoy para tener tamaño de lechón al nacimiento es más importante la alimentación del primer mes que no la del último casi. Como todos bien sabéis. Claro que el último mes hay que subir la alimentación, pero lo que está hecho ya está hecho casi el primer mes, o al día 50, 60 de gestación ya está hecho, ¿no? Entonces no forcéis el día 3, no, es que si la quito 3, 4, 5 días, es que los lechones me nacen débiles, no, que no van a nacer débiles. Bajemos la alimentación, porque si no podemos tener problemas y alteraciones. Bueno, lo del agua, esto ya ni os cuento, sobre esto no voy a hablar mucho, porque esto es, no me quiero repetir y ser pesado con lo del agua, pero es uno de los factores que sigue siendo crítico, ¿no? El último caso grave de diarreas neonatales fue en una granja de Cataluña, una granja muy buena, y resulta que los chupetes en la paridera estaban como empotrados, se han ido empotrando en la pared, porque claro, los cimientos ceden, y los chupetes se van metiendo para adentro. 25% de mortalidad en la estación por diarreas del 1, 2, 3 días de la estación. Vacunaban perfectamente, no con la vacuna coliclos, a lo mejor es la vacuna. De hecho, yo les dije, oye, ya aprovechad y cambiéis a coliclos, porque, ¿entiendes? Siempre es bueno rotar la vacuna, ya sabes, la cosa, pero casi seguro que el problema es que no bebía. Yo cogí no conseguía más de 300 mililitros cada 2 o 3 minutos, dependiendo del chupete. Eso en parideras es crítico, lo sabéis todos, crítico. Una cerda va a tener una descompresión enorme en el momento del parto, alrededor del parto. Si necesita algo es beber. Un cerdo, además, sabéis que prioritariamente necesita más beber que comer. Un cerdo tiene necesidades de agua 10 veces más que nosotros, que una persona. Cualquiera de los que estamos aquí, yo peso 82 kilos, con el 10% de yo con 800 y pico, 1 litro de agua al día, sin hacer deporte ni nada, simplemente mantengo mi homeostasis, mi equilibrio hídrico. Un cerdo necesita 10 veces más. Necesitaría beber 10 litros de agua, como mínimo, para mantener mi equilibrio hídrico, intercambio de electrolitos, absorción correcta de nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Una cerda en el momento de la lactación es como una avioneta estas de hidroaviones. Yo tengo un hermano mío, pilotaba F-18 de estos de las Fuerzas Aéreas en Zaragoza, el tío, desde que era más fácil ligar que pilotar aviones, no me extraña, en Zaragoza, siendo militar, claro, si eres veterinario no te comes nada, como yo, yo no he ligado nunca en Zaragoza, no sé por qué mi hermano sí, no lo entiendo, claro, es que iba de militar, y dice que era más fácil pilotar un F-18 y con menos riesgo que una avioneta de estas de hidroavión, de estas que cogen el agua de las balsas y de repente abren la compuerta y cae todo el agua de golpe. Y no sé cuántos, no sé muy bien, no sé cuántos litros, pero cogen una barbaridad de litros, ¿no? Dice que cuando abren las compuertas, les enseñan, lo primero que tienen que aprender es la descompresión que se origina en el avión. Abres las compuertas y el avión, como no aguantes los parámetros del avión, se te viene al suelo. O sea, pues alguna vez algún hidroavión que se cae, porque es muy complejo, porque sufre una descompresión enorme y se viene abajo eso es en el momento del parto. Imaginaros una cerda, amnios, alantoides, placenta,
24, 22, 25 kilos de lechón, pariendo en una sala de partos, a 20, 22, 24 grados de temperatura. Fijaros el desequilibrio que puede tener la cerda. Todo eso va a aumentar alrededor del parto. Sabemos además que la liberación de enterobacterias vía heces es mayor. Hay mayor, porque lógicamente la cerda ha sufrido un proceso de estrés, no hay parto sin dolor, son 4 horas cortitas, no 1 hora cortita, como dicen las abuelas, 1 hora cortita, hija, no, de 1 hora nada, que dura un día todo esto. Entonces, entendéis un poco todas estas alteraciones que pueden afectarnos. Por lo tanto, la calidad y la cantidad de agua es crítico. La cerda tiene que beber agua y tiene que estar fresca, no puede estar ahí súper caliente, ni poca cantidad, ni nada, porque vamos a tener problemas, ¿no? Y el uso de piensos específicos preparto siempre nos ayuda porque podemos equilibrar, al fin y al cabo no es un pienso de lactantes específico, el nivel de proteína es más bajo que el pienso de la lactación, balanceamos bien el calcio, sodio, potasio, cloro, es decir, hacemos un balance electrolítico mejor, eso es lo que tiene la ventaja de un pienso preparto. Modulamos más las cantidades, modulamos más la relación calcio-fósforo para que luego la cerda en cuanto empiece a producir leche tire de paratiroides y empiece a producir, a sacar calcio de su reserva y aproveche bien el calcio del pienso y no se nos bloquee la producción lechera, etcétera, etcétera. Entonces siempre un pienso preparto siempre es un poco mejor, nos ayuda, pero independientemente de eso hay que regular bien el consumo alrededor del parto porque si no el riesgo va a aumentar. Bien. Bueno, esto lo habéis visto todos. Una cerda, esto es una condición corporal adecuada. Estas son fotos además de un pueblo que se llama Nieva. Ya no solamente tiene verdejos, sino tiene cerdos también, como sabéis. Mis abuelos paternos son de allí. Y esta era una cerda que... esta es una foto de hace 28 años. Porque a don Miguel dice que es que no le gustaba mucho echar a las cerdas pienso porque solo daban problemas. El hombre no le faltaba razón. O sea, tenemos más problemas por exceso de alimentación en las cerdas, en este caso que nos compete, de las diarreas alrededor del parto, que esta cerda que llega demasiado delgada. Esta, lo único que los lechones van a ser pequeñitos, van a crecer poco, pero de diarrea no se van a morir. O muy poco. Además la vas a prestar más atención porque la ves ahí, y no la echaba de comer, claro. Es una diarrea, es una cerda demasiado delgada, ¿no? Va a dar menos leche, la camada va a ser peor, la cerda va a salir peor a celo. Bueno, económicamente es un desastre, pero bueno, como no te has gastado mucho en ella, pues oye, tampoco no has gastado mucho dinero. La ventaja, una ibérica come 800 kilos de pienso al año, una blanca 1200. Ya puede parir alguno menos, no pasa nada. 400 kilos de pienso valen 100 euros. Tiene su gracia. No es lo mismo gastarse 300 euros cerdaño en alimentación que gastarse 200. La cosa tiene su... depende, como la mujer, si te gasta mucho o poco, es muy diferente. Es muy... Bueno, el marido, vamos. Ya hablo de la mía, claro, cada uno habla de lo que tiene. Bien, gasta poco. Mis hijas también gastan poco, han salido ahorradoras y eso tiene su gracia. Bien, entonces, el síndrome metabólica delgada gorda, lo que está más ligado a diarreas neonatales, son el exceso de condición corporal, fundamentalmente. Sí, lógicamente, si está demasiado delgada y la compromete su metabolismo basal, también. Si esta cerda no es capaz de comer mucho y no la alimenta mucho, en las primeras, a partir del tercer, cuarto, quinto día también podemos tener alguna diarrea, pero más al día 12, 14, 10, o sea, la diarrea colibacilar del día de mitad de la lactación, no tanto la diarrea la que nos preocupa más, que es la del día 1, día 2, día 3, que es cuando se nos mueren más lechones. Pero las cerdas grasas, esta no es una cerda grasa, es una cerda con buena condición, sí que nos van a dar más problemas. Bueno, lógicamente esta cerda es una prototipo para que cuando tenga MMA, no dé leche, si no da leche, en los lechones, bueno, hay algunos que no se van a morir de diarrea, se van a morir de aplastamiento. Entonces, bueno, pues entre los de aplastamiento más las diarreas, sabéis que es el 85% de las bajas. El ganadero dirá, bueno, sé que se me muere el 15%, pero cuando ya dice, bueno, ¿de qué? ¿De diarrea o de aplastamiento? ¿No? Y luego la condición corporal, como os digo, en el momento del parto es muy, muy importante, ¿vale? Bien, el síndrome de cerda grasa, bueno, aquí hay una serie de cosas, esto lo habéis leído todo, lo sabéis, no voy a
darle muchas vueltas. Aquí veis las diarreas neonatales como consecuencia de que las cerdas tienen más riesgo de MMA, las cerdas están más tiempo, hay más ahora en las gestaciones libres, que la cerda está más tumbada, hay más infecciones ascendentes, más procesos de nefritis, pilonefritis. Por ejemplo, los compañeros en Francia están todo el día dándole vueltas a los procesos urogenitales. Aquí pues le damos demasiada, o no sé si demasiada poca importancia o es que no la tiene, yo no termino de saberlo a ciencia cierta, pero yo voy a Francia y entro en una granja y lo primero es que miras el pH de la orina. Solo miran el pH de la orina, las cerdas, a todas, van con la tira, venga, vayan las cerdas, se esperan allí y tal, no, va a haber aquí una pielonefritis, no se muere ninguna cerda, no hay abortos, no hay repeticiones, no sé dónde está la pielonefritis, pero bueno, los franceses tienen su gracia, a mí me gusta mucho Sarkozy, sobre todo, bien, no por él mismo, bien. Entonces, esto está ligado porque las infecciones urogenitales son infecciones ascendentes también, pero muchas veces las infecciones locales o de últimos tramos de aparato genital también se va a infectar el lechón al nacimiento. ¿Y qué bacterias están ahí normalmente? Colis, estreptococos, estafilococos, es lo que van a estar ahí también. Es otro riesgo, pero siempre... Lógicamente, cerdas grasas también, el riesgo de torsiones y sobre todo el riesgo de constipación intestinal es mayor. ¿Por qué? Porque el intestino tiene musculatura lisa. Si la cerda se engrasa, parte de la grasa, entre otros muchos sitios, a los que va también, digamos, infiltra parcialmente la musculatura lisa del intestino delgado y lo que hace es ralentizar el tránsito. Además de que, lógicamente, está gestante, los cuernos uterinos presionan, pero también se ralentiza el tránsito como consecuencia de un incremento del metabolismo de los lípidos. Aumentan las lectinas van a sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, sabéis, que se me ha olvidado una cosa aquí que voy a decir. La cerda que entra, luego en la última diapositiva lo dice, la cerda que entra delgada por lo menos sabemos que va a comer en lactación. La cerda que entra demasiado gorda, ¿qué otro problema tiene? Que no va a comer en lactación. Ya tenemos dos problemas. Va a arrancar a comer mal porque tiene cierta anorexia derivado de un bloqueo. El consumo voluntario está regido por el sistema nervioso central de la cerda y me va a bloquear parcialmente el consumo en las primeras horas de vida. Hay cerdas que no me van a comer nada. O sea, una cosa es que la baje el consumo y otra cosa es que no me coman. Porque tiene que desencadenar la producción de prolactina y la producción de leche la cerda. Y si no va a producir calostro, los lechones no maman. Y ya estamos con el problema otra vez. Y no va a pasar calostro, o va a reducir la cantidad de calostro que va a pasar. Bien. Bien, bueno, el caso típico de estreñimiento. Cuidado con el grado de estreñimiento, porque esto no, vamos a ver, siempre alguna bolilla puede haber, hay que determinar, puede haber una cerda puntual o dos cerdas en una gestación de 500, eso no es estreñimiento, es que esas dos cerdas las pasa algo las pasará a esas dos cerdas. Un proceso de fiebre produce estreñimiento. Una cerda que no ha comido 2 días, lógicamente tiene estreñimiento, es lógico, ¿no? Una cerda que no ha bebido tiene estreñimiento, bien, pero tiene que ser como mínimo afectar al 20% de las cerdas para que digamos, bueno, igual tenemos que hacer algo con la dieta o con el agua para que pueda ser la causa, ¿no? Bien, otras causas, para ir ya, sí, bueno, todavía voy bien, ¿no? Ana, bueno, ya no voy tan justo, pero bueno, bien, voy bien en tiempo, para dejarte algo de tiempo antes de comer. Bueno, el balance electrolítico, esto sí que está demostrado, hay trabajos, está muy bien descrito. Hay que tener dietas de cerda gestante y lactante entre 175 y 200 mil equivalentes aproximadamente. El balance electrolítico es sodio, calcio, sodio, cloro, potasio. Por eso se mete bicarbonato, o con bicarbonato lo que hacemos es bajar el nivel de cloro aportando sodio. Que en humanas no lo hacemos, yo veo mucha gente echándole mucha sal en las comidas, no solo es malo para el corazón, es malo para otras cosas, es malo para el equilibrio electrolítico en general, incluso para pensar. Entonces es importante balancear bien el equilibrio electrolítico de las cerdas, porque eso me mantiene una mejor homeostasis general de la cerda, y no cuesta dinero, porque si costase dinero, pues igual ya habría que pensárselo, ¿no? Pero os diría a todos que vuestros piensos, que por lo menos los nutricionistas que os hagan piensos que estén equilibrados como balance electrolítico en gestantes y en lactantes. Eso siempre nos ayuda, y también ayuda a que la cerda coma y beba más regularmente. Una cerda con desbalance electrolítico beberá o más cantidad de agua o menos de lo que debe beber
en condiciones metabólicas normales. Si coméis o vais por la noche y os cenáis ahí unas anchoas, coño, pues por la noche vais a levantar a beber agua. Porque hay una cosa inconsciente, que es el metabolismo, por la noche, el metabolismo no duerme, tú sí, pero el metabolismo no, que te dice, oye, que aquí falta agua, y hay mucho sodio aquí, y demasiado sodio te da un colapso que te quedas tieso en 30 segundos. Esto yo lo vivo con mi hija la pequeña, que compite por ahí, por los mundos de Dios, y deportistas ya de cierta élite, que van todos, veis que mezclan cosas raras, no le veis a Nadal, que lleva 3 botes diferentes, uno más claro, otro más oscuro, uno con más sodio, otro con más cloro, otro con más potasio, el plátano, tal. No, eso siempre lleva un deportista de élite. Potasio es fundamental. Un deportista de élite, un tío que tenga mucho gasto, de lo que sea. Entonces, un niño del equipo pues se hizo ahí una mezcla y echó 2 sobres en 1 litro en vez de echar un sobre. Y uno de los componentes de estos de rehidratantes, después de una competición de un día entero en esgrima, compite de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar, y el niño estaba medio deshidratado, medio mareaba, y lo único que se le ocurrió es doblar la dosis. En París, a un hospital urgente con convulsiones, a las 3 de la mañana el niño. No las palmó pues porque bueno, llegó la ambulancia rápido y... O sea, cuidado con estas tonterías del calcio y el fósforo, que parece que no es nada. Un exceso de sodio, tú le pones te confundes, el típico error que se puede cometer, ¿no? Pues en vez de meter 5 kilos de sal en un pienso de cerdas, metes 15. Vas a tener problemas. Hombre, si lo comen solo un poquito, pero la cerda lo bueno es que la cerda lo va a rechazar, casi seguro. Y si lo come y tiene agua, no pasa nada, pero como no hay agua suficiente, tendremos problemas. Me va a desbalancear, y un balance electrolítico me va a alterar toda la flora digestiva. Y eso de forma permanente puede ser un problema también. Bueno, los episodios, ya lo veis, presencia de estreñimiento antes del parto. Si es una ventaja, bueno, estas ya son algunas ideas que bueno, seguro que todos sabéis, y aquí lo único que también manifiesto es un poco mi opinión personal, analizando un montón de aditivos con algún compañero que está por ahí atrás, muy atento, analizamos aditivos y aditivos del mercado, no, si pusiésemos en el pienso todos los aditivos que nos venden, no nos cabría la cebada, además de que el pienso nos saldría carísimo, a 1000 y pico euros, por lo menos, pues no, porque ni todos los aditivos son aditivos, ni sumatorios, ni sinérgicos, incluso algunos son antagónicos, cuidado con lo que ponemos y a qué dosis, ¿no? Entonces, aquí simplemente os ponemos, por ejemplo, el uso de probióticos de forma generalizada. Yo desde hace varios años, o en las granjas nuestras, desde hace 7 años las cerdas no han tomado un antibiótico, simplemente pongo un probiótico en gestantes y lactantes y punto. Y lo que me gastaba haciendo blanqueos, 3-4 euros al año, las cerdas comen un probiótico todo el año mantenido, y eso, pues el grado de diarrea, de estreñimiento, se reduce siempre. La calidad, eso está demostrado, hay miles de trabajos sobre probióticos. Otra cosa es elegir el probiótico bueno y a la dosis correcta, ¿vale? Y que luego la fábrica no se lo cepille con la granulación, claro. O que sea lábil y te diga, no, esto aguanta, sí, aguanta. Luego determinas cuánto queda en el pienso y no queda nada. Pero los probióticos sí son, además sabéis que es una alternativa a los antibióticos, hoy que estamos en la fase de medicación, Roberto lo ha dicho muy bien, tenemos que hacer cerdos saludables, no tener resistencias, tenemos que utilizar los antibióticos como Dios manda, porque si no, los médicos nos dirán algún día que se acabó, que se nos mueren muchos tíos en los hospitales y se les infectan las heridas porque no son sensibles a nada, ¿no? Y eso es lógico y tenemos que pensar en ello. Los prebióticos exactamente igual, los MOX sobre todo, los MOX y los FOX no son los más utilizados en cerdos, no tanto los fructooligosacáridos como los manano-oligopolisacáridos, que sí que funcionan un poco mejor. Cuidado con las dosis, los orígenes, si son de levadura, no, bueno, esto, porque estimulan la flora, mejoran el equilibrio de la flora y mejoran la base inmunitaria entérica. Entonces, mejor equilibrio de flora, mejor equilibrio inmunitario, menos riesgo digestivo en el momento del nacimiento. El uso de aceites esenciales yo lo pongo en interrogación, como los ácidos orgánicos, sí que nos ayudan en casos donde, por ejemplo, el agua es de mala calidad o donde tenemos piensos muy basificados, pero bueno, no voy a meterme tampoco en temas muy nutricionales, pero bueno, por daros algunas pinceladas de qué aditivos consideramos a la hora de mejorar, digamos, el balance de los piensos para reducir el riesgo de diarreas colibacilares. Bueno, esta es la típica cerda que no tiene ni los rabos cortados, como veis, en menos de 24 horas y ya tienen diarrea. La cerda con una mamitis que te mueres, y ya está, pues ya está.
ya está el lío. El agua de bebida, como os digo, bueno, digo algunas cosas más, la higienización del agua, cuidado con los tratamientos que hacéis del agua. Algún compañero que está aquí también, estamos tratando, yo tuve un problema muy grave en una granja por el tema del dióxido de cloro a dosis altas. Cuidado con el dióxido de cloro a dosis altas, que es tóxico. Y uno de los grados de toxicidad es a nivel mamario. Es decir, los acinis mamarios pesan 1 centímetro cuadrado de tejido mamario de una cerda, tiene entre 200 y 300.000 células secretoras de leche. El dióxido de cloro a dosis elevadas durante, lógicamente, bastante tiempo, no un día no va a pasar gran cosa. Vas a llegar a la granja y lo primero que te vas a dar cuenta, vas a entrar a la paridera y dices, bueno, ¿y el desarrollo mamario de estas cerdas? ¿Qué ha pasado aquí? Las cerdas están en buena condición corporal, no hay fiebre, no pasa nada, la granja es negativa a virus síndrome, hay agua suficiente, que viene de un pozo, y es que llevaban 6 meses, 1 año y 6 meses, echando dióxido de cloro al doble de la dosis. Y las diarreas eran consistentes, todas las parideras, el 90% de los lechones con diarrea. Fue regular la dosis de dióxido de cloro, bajarla a la mitad, y a la tercera paridera se acabaron las diarreas. Solo se hizo eso, nada más. Y las cerdas volvieron a recuperar el tejido mamario en condiciones normales. Es decir, el tejido mamario es muy fácil destruirlo. Lo veis en virus síndrome. Los que habéis vivido Uyeski, ¿no? Cuando la cerda cogía Uyeski, las tetas se perdían en 48 horas. Tú decías, ¿qué pasa aquí? En 48 horas desaparecía el tejido mamario. Es parenquimatoso, ¿entendéis? La cosa, eso aumenta y disminuye de unas formas. Eso la gente se lleva sorpresas en la facultad, yo mismo, en verano. Pero esta chica, Javier, ¿esto qué es? Iba con las blusas en invierno, tal, y tú, bueno, pues nada, ni te fijabas, claro. Se te sienta en primera fila y tú, claro, pues, y uno tiene una edad, cuidado, que mi padre incluso se las mira, ¿entendéis? Es tejido parenquimatoso. Fijaros en una lactación cómo aumenta el tejido, cómo regresa, o sea, es decir, cualquier proceso tóxico, cualquier proceso infeccioso de fiebre, que produce toxinas, entre otras cosas, que pasan a sangre, y ¿cuánta sangre circula por el tejido mamario de una cerda al día? Normalmente, para dar 10 litros de leche, 200 litros de sangre diario circulan. El volumen total de sangre que circula en el tejido mamario al día, en una cerda de 200 kilos, son 200 litros, es fácil de recordar, para producir 10 litros de leche diarios, más o menos. 20 litros de sangre, 1 litro de leche. 85% es agua de la leche. O bebo agua, o el sistema circulatorio no funciona bien, o el riesgo de involución mamaria lo tengo listo. Si hay involución mamaria, hay menor producción lechera, y automático, porque además en las cerdas hay una correlación lineal y directa, desarrollo mamario, producción lechera. 4 litros de leche, 1 kilo de lechón repuesto. La conversión del kilo de lechón repuesto son 4 litros de leche. Y lo habéis visto todo. Llegas a una granja, las cerdas no tienen muy buen desarrollo mamario, los primeros días de lactación no se han descolgado bien, el día del parto tenemos más diarreas colibacilares. Seguro, ¿no? Lo intentamos arreglar con oxitocinas, tal, que ya no hay solución. Una cerda con 48 horas que no desencadene bien la producción lechera, y tenemos aquí a Javier, que sabe mucho de hormonas. Don Jesús, buenas tardes, hombre. ¿Qué tal estás? Vamos a tener problemas, y eso ya no lo volvemos atrás. O sea, cualquier proceso tóxico vía nutricional, bien por el agua de bebida, cualquier tóxico, cualquier sobremedicación al agua de bebida, cualquier tóxico del pienso, micotoxinas en cantidades elevadas, factores antinutricionales de materias primas, colza en demasiada cantidad, un 20%, guisantes de mala calidad, habas de soja de mala calidad, cualquier factor antinutricional me va a producir una regresión de tejido mamario, de forma directa. Y menor producción lechera y más riesgo, lógicamente, de diarreas colibacilares. Bien. ¿Tanto tiempo me queda? No, menos, pero máximo. Vale, gracias, Ana. No, que voy bien ya, de verdad. Sí, voy bien. Sí. No, porque estoy en los casos prácticos. Luego hay una serie de diapositivas que las he puesto un poco de adorno para revisar un poco los niveles nutricionales, las curvas de nutrición, pero que todos los que estáis aquí, pues con muchos de ellos ya la hemos comentado, y es simplemente para, digamos, como soporte. Pero el grueso de lo que quería contaros ya lo he contado. Ya me he quedado a gusto. Veo yo que me he quedado a gusto.
Porque si no veo que me quede a gusto, es que no me queda a gusto. No sé si me entendéis. ya me queda a gusto. Fijaros las funciones que tiene el agua de bebida, ¿no? Claro, el agua dice, no, es para beber, ¿no? Como se dice, el agua es para las ranas. No, hombre, ¿cómo va a ser para las ranas? Hombre? Yo solo bebo vino, no, hombre. Todas estas son las funciones metabólicas que tiene el agua. En la cerda reproductora, una cerda en lactación, se nos llega a beber 40 litros, una cerda previo al parto tiene que beberse 15 litros de agua, se los tiene que beber. Porque está gestante, tiene 14 lechones, tiene 25 kilos de lechón dentro. Se va a desbalancear metabólicamente nada más de parir. Ese desbalance metabólico es la base del riesgo que tenemos de traspaso de mascolis y de riesgos colibacilares o riesgos puramente metabólicos para la propia cerda. Ahí lo tenéis. Bueno, lo conocéis perfectamente, es simplemente un repaso, ¿no? Mantenimiento y crecimiento de tejidos, me parece muy importante. La detoxicación. Si por un lado la estoy intoxicando, todos nos intoxicamos todos los días, comemos, el español fino después de comer se queda frío. Eso es porque el metabolismo se ha acelerado. Y más si te comes un filete de 2 kilos. Es decir, estás produciendo toxinas, estás produciendo aminas biógenas. Una cerda, de la proteína que come diariamente, solo metaboliza o solo aprovecha un 25 o un 30% de la proteína. Entonces, no, es que tengo un pienso del 18 proteína en lactantes, que es muy bueno. No, la vas a liar, Casi seguro que la vas a liar. Como al tío se le ocurra echarla 3 kilos el día que pare, la has liado, porque eso hay que detoxicarlo, son aminas biógenas, pasan a sangre, alteran la flora, y ya está el lío. Calor endógeno, bueno, esto es lío. Poneros en la situación de la cerda. Lo raro es que no tenga diarrea la cerda también. Ese es el mecanismo que desemboca el problema. Y las diarreas, como me decía, esto me lo enseñó además un señor que está ahí con patillas. Dice, si las diarreas, Antonio, yo creo que es que fue una reflexión muy buena, y yo estoy de acuerdo porque además creo que ese es el origen, no es tan, y está demostrado que es el origen, no es la cerda, el origen está el coli primero, en muchos casos hay un coli evidentemente, pero desde el punto de vista nutricional, ¿por qué se produce la diarrea? Porque el lechón no toma suficiente leche. Y como no tiene suficiente alimento en el intestino delgado, que consume el 65% de la energía de mantenimiento, se produce el desbalance de los agentes patógenos que están ahí, que acaba de ingerirlos hace horas, y a partir de ahí el riesgo de coli aumenta. Pero es porque no tiene suficiente alimento, porque la cerda no le da suficiente alimento, porque la cerda pues, tiene cualquier problema de este tipo. Y no es lo mismo que la cerda desencadene la producción lechera de forma lineal rápida, como que empiece la producción lechera y hasta el día 7 u 8 la cerda no arranca a dar leche, porque además hay que repartirlo entre 14 lechones o 12. ¿Entendéis? No sé si me estoy explicando bien, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es un poco, fijaros la cantidad de cosas en las que interviene. Forma parte del líquido sinovial, del fluido cerebroespinal, incluso define los comportamientos de consumo. Muchos de los casos de problemas en las gestaciones en grupos, etcétera, etcétera. Bueno, el agua per se puede ser ya causa de diarreas colibacilares. El propio agua, como tal, por la calidad del agua, no porque le ponga muchos peróxidos o menos peróxidos, o más hidróxido de cloro o menos, o no lo clore, como hace alguno, o eche 4 pastillas en un depósito y esté lleno de materia orgánica y el cloro con materia orgánica no funciona, etcétera, 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 ¿no? pHs alcalinos no pueden producir fundamentalmente cistitis y pielonefritis, pero si hay cistitis y pielonefritis también hay riesgo de endometritis, síndrome de MMA, etcétera, etcétera. Mayor nivel de nitratos, menor producción lechera, también riesgo indirecto. Mayor número de sulfatos, garantizadas las diarreas del lechón lactante, porque los sulfatos van a pasar parcialmente vía leche y son laxantes, con lo cual, si el lechón ya tiene un tránsito intestinal muy corto, imaginaros que encima lo acelere. Contaminaciones, pues lógicamente, aguas muy contaminadas, de muy mala calidad, pues los síndromes de MMA, cerda sucia, se van a agravar. Y los síndromes de MMA, como sabéis, van muy ligados a diarreas colibacilares. Bien, ya para terminar, lo he mencionado un poco por encima, lógicamente no me da tiempo a entrar en profundidad en nutrición pura y dura, pero bueno, esto será motivo de otro curso de aquí a 2 o 3 años. Cuidado con los niveles de proteína.
No es más importante tener más o menos, sino la calidad de la proteína del pienso que ponemos. Es mejor tener un 13% de proteína en una dieta de gestantes de un origen correcto que tener no un 15%. Incluso un 15 y pico ya puede ser mucho. Cuidado con las fuentes de proteína. Y luego, lógicamente, los aminoácidos. No solo la lisina es la fundamental, pero, por ejemplo, en esta reunión, el concepto de la valina, ¿no? Cuando formulamos lo tenemos en cuenta. Si yo en vez de ponerle a un cerdo lactante 0,81, la pongo un 0,92 de valina, voy a producir más leche. La cerda me va a producir más leche. Y luego dependerá del estatus sanitario de las granjas. Si tengo granjas más problemáticas, circulando virus síndrome de vez en cuando, más complicado, o después de un cuadro de diarrea epidémica, cuidado con los aminoácidos que se han creado deficiencias en ciertos aminoácidos la propia cerda que ha gastado para combatir el proceso vírico, ¿no? Pero bueno, cuidado, atender muy bien a los equilibrios, no tanto la cantidad como tal, sino el equilibrio de los aminoácidos y la calidad de la proteína. Eso es lo importante. La digestibilidad de ella, ¿no? Calidad de los hidratos de carbono. Aquí hay una mención así rápida, es que se me vienen demasiadas cosas a la cabeza al tiempo, ¿no? Los hidratos de carbono no es lo mismo el almidón del trigo que el almidón del maíz que el almidón de la cebada, ni que el almidón del centeno ni que el almidón del triticale, ni que del arroz ni que del sorgo. Todos son cereales, pero la digestibilidad de los almidones de todos estos cereales no es la misma, y menos en las cerdas. Todos los hidratos de carbono que no aprovecha la cerda, el almidón que no aprovecha, llega a intestino grueso, se fermenta, produce ácidos grasos volátiles y se alimentan los colis y los clostridios. Entonces, por eso es importante que las dietas del periparto, por ejemplo, se modulan con almidones de fácil fermentación, para facilitar también la digestibilidad del almidón y evitar la producción de ácidos grasos volátiles en exceso alrededor del parto. Eso es otra característica de las dietas de periparto. Os pongo un ejemplo. Luego dentro, ya en profundidad, esto es un ejemplo, porque esto lo he aprendido esta semana, y me gusta, claro, ya lo cuento, coño, y me quedo tan a gusto. Porque si me voy sin contarlo, no me voy a quedar a gusto. Hay almidones, los almidones son más o menos resistentes. ¿Conocéis el concepto de almidón resistente, menos resistente? Pues ahora ya se han clasificado en resistentes tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 para darle un poquito más de emoción a la cosa. El tipo 1, tipo 2 fundamentalmente está en fuentes de trigo, los que conocéis un poco más nutrición, trigo, cebada, y el tipo 4 está más en almidones de maíz. El maíz es bueno, todo el mundo, el maíz es muy bueno. Cuidado con dietas muy altas, demasiado altas en maíz alrededor del periparto, porque tiene bastantes almidones tipo 4 resistentes, que la cerda no es capaz de metabolizar bien en esa fase concreta. En una gestación, a mitad de gestación sí, pero en momentos de esfuerzo metabólico no. Los almidones de alta resistencia. Bien. Bueno, aquí habría muchas cosas que comentar. El tema no voy a hablar más de ello, que si no se me gasta el tiempo. Niveles de fibra neutro detergente, es lo fundamental. No fijéis el nivel de fibra bruta de un pienso, es igual. Eso no vale para nada en un pienso de cerdas. Nivel de fibra neutro detergente, eso es lo que te define si el pienso tiene una fibra de calidad o no la tiene. ¿Y qué fuentes aportan esa fibra neutro detergente? Yo tengo un pienso que es todo fibra, es todo alfalfa en pellets y girasol, pues eso es una mierda. A nivel de fibra, eso no vale para nada, para los cerdos. Está muy bien para las vacas. Pero si quiero tener una fibra de calidad, no puedo soportarla en girasol. También la soja tiene fibra, bastante fibra, pero no es la que toca. Entonces, no es tan importante el total como fibra neutro detergente. Y el ratio fibra neutro detergente, fibra ácido detergente, que es la que modula la dieta y la que hace que también el tránsito sea fisiológico dentro del metabolismo. Bien. Las fuentes de grasa, lógicamente, las fuentes de grasa, cualquier oxidación, cualquier materia prima, cualquier grasa, cualquier nutriente, bajos niveles de selenio, de vitamina E, etcétera, etcétera, van a provocar procesos de oxidación. Los procesos de oxidación, la flora patógena le encanta, vive como Dios. Fijaros un plátano cuando lo compráis y se os oxida a las 48 horas. Y empiezan a crecer hongos y tira para adelante. Y bacterias, y colis, y clostridios. Los procesos de oxidación celular conllevan una proliferación directa a nivel digestivo de la flora patógena. Entonces, cuidado, un típico ejemplo, muy sencillo. Yo hago un pienso de lactantes, pues voy a meter una manteca de buena calidad o un aceite de soja. No voy a meter una grasa 35, que dicen.
Es 3 o 5 de acidez, pero a veces es 35. Me va a oxidar todo el pienso, voy a tener problemas de oxidación. Lo voy a pagar, seguro. Bien, cuidado con exceso de antibióticos. Bueno, estas cosas aquí no voy a meterme mucho. Y el tema que he contado antes de prebióticos y prebióticos. Ya lo he contado antes, voy a terminar ya aquí, Ana, con estas diapositivas ya lo he contado, pues me las sabía, más que nada, ya las he contado. ¿Qué hace la proteína? Tenéis en la presentación, ¿vale? Si alguno la queréis, porque hay aquí unas diapositivas que a alguno os pueden interesar. ¿Cómo aprovecha la proteína una cerda? Fijaros, una reproductora. Porcentaje excretado sobre el ingerido de nitrógeno. En condiciones fisiológicas normales, Si estamos con alteraciones metabólicas o no tenemos a la cerda bien equilibrada, puede que aproveche menos incluso. O la fuente de nitrógeno, es decir, la fuente de la proteína no es de la mejor calidad. Bueno, las curvas de alimentación, esos son temas fundamentales, no voy a entrar mucho más. Fijaros la diferencia, lechones con diarrea, tejido mamario, una mamitis que te mueres, involución de tejido mamario y unas mamas como brasileñas, porque es una cerda de Brasil, no porque es una cerda de hecho en Brasil, con Nazaré, cerdas, y fijaros los lechones lo dicen todo. Mírate el lechón y ya sabes cómo está la madre. Vista la caseta, vista el melonar. Pues igual. Nada más, bueno, aquí la loba capitolina y nada más. Bueno, aquí había unas pequeñas nociones que muchos de ellos ya la conocéis, tenéis la presentación incluso algunos de ellos, pero si queréis la presentación, pues se la pedís por favor a Ana, a Roberto, a Miguel, que está por allí, yo se la pasaré ahora, porque Jesús no está para estas cosas. A Jesús no le molestéis con las presentaciones estas, ya os la paso yo. Bueno, estas fases ya nada más, lo de la curva, bueno, aquí unos conceptos de nutrición que un poco explicaban lo anterior y no quiero, bueno, mucho más, ¿vale? Todo esto ya lo hemos explicado y ya está. Una cosa última que quiero contar, que con alguno de vosotros ya lo hemos comentado, ¿no? A las cerdas, dice, después del destete, tal, no tiene nada que ver, Es decir, no, le echa usted destrosa a las cerdas para evitar el coli. No. Lo de la destrosa es cuando la desteto. O sea, diarrea neonatal al destete no hay. Será otra diarrea, pero no neonatal. Entonces, lo de la destrosa para evitar o reducir la incidencia de problemas de diarrea neonatal, otra cosa es que digáis, no, pues mira, para la cerda un pienso por destete a la cubrición, esos 5 o 7 días, 150 gramos de lactosa por cerda y día, fuente de energía rápida, para pico flushing de estrógeno, salida a celo. Bueno, esto Javier también nos podría contar algunas cosas y muchos de los que estáis aquí también seguro, ¿no? Estamos haciendo algunas pruebas, algunas experiencias, pero es para eso, no para las diarreas neonatales, directamente. Luego tenemos algunas experiencias, el balance electrolítico fundamental, esto diría que trabajad por favor con balance electrolítico en gestantes y lactantes para reducir el riesgo, esto por los conceptos, veis lo importante que es. Y luego la adición de ácidos grasos omega 3, aceites de pescado, aceites de lino. Hemos hecho varias pruebas, hay trabajos en la literatura, pero lo único que os puedo decir es que no tenemos datos concluyentes, o sea, cosa que os pueda decir, oye, que esto funciona, bien, vamos a hacerlo. Entre otras cosas, el aceite de pescado con lo que vale el aceite de lino, pues ya solo por eso casi es mejor tener diarrea, y luego ya veremos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Pero no tengo datos concluyentes. Si me preguntáis, Antonio, ¿qué tal el aceite de pescado o el de lino en la cerda para reducir? Pues no lo sé, no tengo nada concreto, ¿vale? Esta granja, alguno que desde aquí la conocéis, los sistemas de control y dosificación automática de la cerda lactante, Pero bueno, el mensaje es este, ¿no? El control del balance electrolítico en gestación y lactación y nada más. La frase esta que os traía de hoy, ya Antifonte, a mí me gustan mucho los filósofos antiguos, porque yo ya soy griego de base, yo soy griego de las Olimpiadas, del Olimpo. Antifonte, sofista, adivino e intérprete de sueños. Decía, en cierta ocasión solicitó su consulta un porquerizo alarmado. Una de sus cerdas se había comido a las crías, igual era primeriza. Igual había metido demasiado con poco tiempo a parir. La había estresado, ¿no? Tío, algo... No. Aquel porquerizo, un hombre avaro que hacía pasar hambre a sus cerdos. Aquí está el mensaje implícito de lo que he hablado. Lo interpretó como un mal presagio y quiso saber la opinión del experto. Y Antifonte, como experto, ya había expertos en cerdos, fijaros, hace tanto tiempo, le dijo, date por satisfecho con que esa cerda a la que apenas alimentabas, o alimentabas mal,
que es el concepto, bien por exceso, bien por defecto, se haya comido a sus crías en vez de a las tuyas. Ese es un poco el mensaje implícito, ¿no? La base ahí está. Y nada más. Bueno, siempre termino con mis hijas, como sabéis. El que no haya visto fotos recientes, pues aquí hay alguna, la mayor, la pequeña, y yo ya estoy aquí, yo ya estoy en esta fase. Bueno, no porque tengo pelo todavía, estoy aquí, sí, pero sin la metralleta. Bueno, sí llevo la metralleta, pero no esa. Bien. Y nada más. Está la granja nuestra de Salamanca, ahí con el arco iris, que queda muy bonita. Y de verdad que os agradezco muy sinceramente vuestra atención, el venir aquí y dedicar una mañana para escucharme a mí, que me tenéis más visto que las sopas. Y a pesar de todo, como las sopas de ajo tampoco está tan mal. Muchas gracias. Gracias.